todos los días, entre comillas. Si bien ayer nos lo dio el inmunológico, pues este es un reto inmunológico deductivo, entre comillas, respecto a lo que sería la inmunidad y las células que hemos visto, sus componentes, la plasticidad que hemos visto en sus diferentes subsets o subpoblaciones, al igual que su combinación, es decir, hacer un tipo específico de célula con un tipo, inclusive en ocasiones específico de producción. La pregunta en este caso va hacia la respuesta inmune innata. ¿Qué ocurría, entre comillas, si no tenemos una bacteria o un virus que desencadena una respuesta inmediata hacia el organismo? Es decir, o de otra forma le ponemos la pregunta. Recordemos que existen vacunas. Las vacunas están realizadas por qué tipo de mecanismo se puede funcionar una vacuna, más o menos. Otra es la pregunta. ¿Cuáles son las formas para producir vacunas, entre comillas, y la respuesta inmune? ¿Cómo ustedes piensan que se hace aquello? ¿O cómo, ya, entre comillas, no he hecho esto en microbiología, yo que sé, de las asignaturas en las cuales se lleva el tema de vacunas? ¿Cómo ustedes creen que el sistema inmune reconoce el antígeno? Obviamente no desencadena la enfermedad, o es una pero el sistema inmune tiene memoria sobre ello. Respuestas, por favor. Doctor, yo tenía como un tipo de teoría, ya Dime. que había leído acerca de, por ejemplo, el mecanismo citotrófico de los mastocitos, que estos, a diferencia de las otras células, no necesitan tener un reconocimiento previo del antígeno para tener la inmunoglobulina E pegada a su receptor. Entonces tal vez podría ir por esta vía. Ya, estamos hablando de vacunas. Sí, no, más o menos. Lo tomamos en cuenta, señorita Espinosa. Otra respuesta, por favor. Doctor, las vacunas actúan de diferentes formas. En este sentido, por ejemplo, se agarra una toxina perteneciente a una bacteria y el sistema inmune va a reconocer esa toxina. También puede ser que se inyecten virus vivos atenuados, carentes de patología, que se los hace en base a ingeniería genética, y se inyectan y de la misma forma el cuerpo va a reconocer las proteínas y todos los componentes de su cápsula y entre sí. Entonces esto también puede desarrollar una inmunidad adquirida, en otras palabras. Hay formas en las que también se va a poner bacterias muertas, en otro caso, o sea, igual de la misma forma para reconocer los componentes, digamos, de su estructura y de la misma forma para que el sistema inmune vaya a reconocer en una posterior infección verdadera, que ya tenga linfocitos T y B de memoria para enfrentar la enfermedad en cualquiera de esos tres casos. No sé No. si... Ok, no, está bien, aceptamos a alguien más, por favor. Doctor, yo, a través de anticuerpos monoclonales, porque estaba viendo en un artículo donde quieren crear una vacuna a partir de anticuerpos monoclonales para SARS-CoV-2. Entonces, la dificultad en esto es de que el receptor de SARS-CoV-2 tiende a cambiar, el que se une, digamos, a la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, como cambia y muta, es difícil encontrar un anticuerpo monoclonal específico, pero están yendo, están dirigiéndose con ese rumbo para encontrar una posible vacuna. Ya, otra respuesta más. Está más Doctor. señorita. Dime, te escucho. Sí, también he leído que las vacunas no solamente se hacen con bacterias o virus completos atenuados, también se hacen con partes proteicas que el cuerpo los puede reconocer como patrones y a partir de esto crear un sistema de memoria contra este antígeno. Ya, no está mal. Otra respuesta más, por favor. Necesitamos un poco más de opiniones. Aquí, doctor. Dime. Para comenzar, ¿van a ser antígenos que tienen que ser atenuados o van a ser muertos de microorganismos o subunidades de los mismos gérmenes que ya están muertos? Y estos van a sensibilizar a lo que es el sistema inmune, como ya han dicho, creando una memoria más que todo para la respuesta de los linfocitos T y de los linfocitos B.
Ya, otra opción, ya no está mal. ¿Alguien más del grupo que tenga una idea? ¿Nadie más del grupo? Ya, vamos a ver un pequeño ejemplo, que más o menos lo que han dicho, un resumen. Si tienen la idea básica, la idea general no está mal, se complementa entre todos, entre comillas, eso es importante. Vamos a hacer un pequeño resumen, entre comillas. ¿Pueden ver la imagen? Sí, Sí, doctor. doctor. Ok, entonces tenemos las vacunas de primera generación, first, las de segunda, second, la tercera, third generation, ¿ok? Las primeras, lo que decían los compañeros, muchos son virus atenuados prácticamente, o virus inactivos o muertos, es decir, son de los dos, uno de los dos. Este tipo de vacunas, por ejemplo, se emplea mucho en la polio, por ejemplo, se emplean estas que van a tener su función y de producir un like, una enfermedad like, algo parecido, ¿ok? Luego tenemos una segunda generación que tiene lo que algunos compañeros comentaban, un toxoide, la parte proteica del virus o de la bacteria, o tiene situaciones conjugadas entre ellas, entonces subunidades, ¿vale? El virus tiene su toxoide o combinación de estas dos. Son las de segunda generación, ejemplo, para el hepatitis B, por ejemplo, ocurre esto. La tercera generación es con un vector recombinante con DNA. Aquí no utilizas ni siquiera el virus, ni siquiera su unidad. Utilizas ingeniería genética para colocar directamente inocular componentes del DNA del virus o de la bacteria, entre comillas, para hacer eliminar. Estas dos requieren bastante tiempo. ¿Por qué? Porque debes conocer cómo se adapta el cuerpo, cómo el cuerpo lo asimila, cómo el cuerpo va a tener su reacción, cómo este virus atenuado muerto no va a tener la enfermedad o va a ser seguro, la bioseguridad. Entonces va tiempo, entre comillas, y son las vacunas de toda la vida, las primeras que han existido. Y estas más o menos te van a llevar en producción biológica unos 10 años de estudios o de ensayos aproximadamente. Puede ser un poco más de tiempo. La segunda generación quizás un poquito más acelerado, tú conoces el microorganismo, la tendencia pues tiene subunidades, tiene sus componentes, por ejemplo, contra la neumonía, que es la penta, que va contra 7 componentes o 7 tipos de neumococo, por ejemplo, 7 tipos o 7 cepas, pero de acuerdo a las características de pared, por ejemplo, las 7 o las 12. Entonces tienes los diferentes tipos de reacciones en estas, ¿no? Esas son las de una generación. Lleva un poco menos de tiempo porque conocen el microorganismo con bastante detalle. Esa es la generación mucho menos tiempo en su desarrollo porque esto involucra obviamente simplemente se consideran microorganismos bastante conocidos o nuevos y esto acortaría el tiempo de producción entre comillas. Obviamente entre la primera, segunda y tercera generación o combinación de las tres puede ser una vacuna entre comillas ideal para el coronavirus. Vamos a estar viendo, recordemos que para eso son 10 años, para este por ejemplo pueden ser unos 7, 8 años y para este puede ser 2, 3 años. Lo que voy a tratar de hacer es acortar la brecha en meses, lo cual no sé en cuán seguro o eficaz sea, entre comillas. Por lo que han opinado los compañeros, excepto los mastocitos, quizá pensando en una vacuna contra la alergia, me imagino si la respuesta es diferente. La vacuna contra la alergia no es como tal vacuna, no se llama una sensibilización, es decir, que tu cuerpo reconoce que reconoce como extraño, lo asimile, perdón, que tu cuerpo reaccione hacia algo inocuo extraño, ¿vale? Tu cuerpo si tiene una reacción hacia el polen, que en un momento te produce daño, hacia una proteína de pescado que en un momento te produce daño, pero cuando la sensibilización te de que tu cuerpo otra vez como algo que no hace daño, eso podría ocasionar el manejo, digamos, de los linfocitos, de los mastocitos y demás. En este caso de vacunas, más o menos la idea es esta tiene que ser contra el antígeno, como su toxoide, contra el virus y demás. Y importante, que produzca memoria, alguien lo había comentado, entonces T y B. Lo importante de todo esto es que te produzca memoria. Si tienes una vacuna y no te produce memoria, no es vacuna.
Por lo tanto, ese aspecto de producir memoria, esto a largo plazo, obviamente no te sirve una vacuna que te dure 2 meses, 3 meses, no es una vacuna que te dure años, por costo, por comodidad, por memoria inmunológica y demás. Entonces, el tema de producir a largo plazo es lo que se estudia. Por ejemplo, con la que me tardó 10 años en producir la vacuna, sabes que tiene que tener refuerzo cada 4, cada 6, etcétera, o cada cierto tiempo. Entonces es más sencillo porque son vacunas entre comillas estandarizadas, pero las nuevas aún no tenemos idea por tipo de patología, ¿se entiende? Entonces, ese aspecto todavía está como qué ocurrirá, qué pasará, es una perspectiva muy amplia, aún no se sabe, la idea es que sea muy halagadora, es decir, la tecnología es buena, va a ir muy bien, pero no tenemos mucha idea sobre qué microorganismos todavía ha funcionado. Yo conozco que son enfermedades todavía iniciales como el Zika, como el Lassa, como el ébola, entonces son enfermedades todavía no muy conocidas, no muy frecuentes, por lo tanto, la tecnología que se tiene para ver su confiabilidad todavía está latente. Para tener un virus de ese tipo, vacuna con tipo virus de esta forma, a las antiguas, como sería, pero con mejor estudio, con mayor camino, entonces es bastante difícil. Y obviamente el costo, cuánto llegaría a costarte una vacuna de estas y cuánta producción, entre comillas, por la cantidad de personas. ¿Dudas, preguntas sobre este pequeño tip sobre vacunas? ¿Está bien? Ya, volvemos a nuestro mapa inmunológico. Recordemos que nuestro mapa inmunológico señala, como decíamos, inmunidad innata por un lado, la procesamiento y presentación antigénica por el otro, y por último, desencadenamiento de la respuesta inmune adaptativa. Estos tres mecanismos están imbricados, que si uno con el otro va, no pueden estar separados ninguno del otro. Es muy difícil que un microorganismo se salte una etapa de presentación antigénica, es muy difícil que un microorganismo se salte la etapa de inmunidad innata, porque este sistema inmunitario en todo. Obviamente es muy difícil que un microorganismo se salte la parte de inmunidad adaptativa, que si no existiría un mecanismo adecuado. Obviamente nosotros podemos tener dentro de nuestro desarrollo, dentro de la génesis, como seres humanos y como personas de manera individual, alteraciones a este nivel, lo que se llama el signo de deficiencias. Puede ser que uno nazca con aquello y podemos nacer con una deficiencia. Ejemplo, deficiencia de interleuquina 4 y 33. Entonces no habría una generación por esta ruta, repito, hay varias rutas, por esta ruta clásica de TH2, entonces tendríamos problemas de qué tipo. Si no tengo TH2, ¿qué tipo de inmunidad está alterada? Inmunidad celular, doctor. Otra respuesta. Inmunidad humoral. Humoral. ¿Por qué? Sí, humorados. O sea, el TH2 como que es un, diremos, eslabón para la activación de linfocitos B. Ok, está bien, aceptamos TH2, ok. Perdón, TH2 aceptamos como unidad humoral porque tiene que ver directamente con su interleuquina 4 respecto al switching classes 1, IgG1 y IgE. ¿Tendrá que ver con la celular? Algo tendrá que ver, obviamente, con la activación de macrófagos, pero recordemos que los macrófagos se activan por otras vías, así que no hay mucho problema. Pero sí la TH2 tiene que ver mucho con la parte de humoral. Entonces la respuesta es predominantemente, la respuesta sería predominantemente humoral, porque no es del todo. Recordemos que el sistema inmune es implicado. Ejemplo, si tenemos una deficiencia de CD28, ¿qué ocurriría? No habrá reconocimiento de antígenos, doctor, porque, o sea, sin los complejos mayores de histocompatibilidad se enlazan al TCR y Más o menos. el CD28 tiene que enlazarse. No, Creo otra que no hay respuesta. proliferación, o sea, No habría producción de citoquinas, doctor, porque se necesita la unión del CD28 como segunda unión de ligando a las células T para producción de citoquinas. Ya, Doctor, mira, si no se activa el CD28, lo que se produce es anergia, como tal, ese es el término, anergia, en el que ok. el linfocito T se une con TCR-CD3, pero si no hay la segunda señal que estimula el CD28, entonces se produce anergia, ¿no? Puede estar unido a su antígeno, pero no va a reaccionar, digamos, hacia él. Muy bien, la respuesta última es la adecuada, pero las anteriores dos tampoco están mal. Son la fase inicial, digamos, de la respuesta. Es correcto, reconoce el antígeno porque no tiene alteración el TCR. El CD4 también lo ancla entre comillas. El MTC es específico también es reconocido, pero si no hay la coestimulación,
que desencadena segundos mensajeros recientes. Que si este no es un segundo mensajero, sino por dentro de la célula tenemos segundos mensajeros que se desencadenan a través del CD28. Estimulado por el 8086, obviamente. Si no ocurre, si no tenemos CD28, entonces, ¿qué nos sería una alergia? ¿Cómo sería la enfermedad? ¿Se tendría propensión a qué tipo de enfermedad? Vamos, respuestas. Autoinmunes, tal vez, doctor. No, te voy a meter con autoinmunes. No, no puede ser autoinmunes en absoluto. Sería todo lo contrario de autoinmunes. Enfermedades infecciosas, doctor. Muy bien, sería una inmunodeficiencia. De hecho, quizá, inclusive, su clínica podría ser con una inmunodeficiencia común variable, inclusive severa, porque estaría a merced de todo lo que entrase, todos los microorganismos que ocurriese que entrase. ¿Por qué? Porque no hay coestimulación. Al no haber coestimulación, no hay formación. Como decía, la reproducción. Obviamente, la actividad del CD28 depende mucho de su coestimulación. ¿Por qué no estaría alterada su producción? Porque tenemos otros receptores, el CD25, que es para interleuquina 2, que es un potente inmunostimulante, por ejemplo, o el CD15, que es un inmunostimulante para su maduración. Quizás estas citocinas estén presentes, estén normales, pero no van a tener reacción porque no se coestimulada. De cierta forma es alterada. Al tener una molécula tan importante alterada, pues ocurre un efecto de inmunodeficiencia y lo que ocurre es eso. Cuando tenemos inmunodeficiencia, dependiendo de qué fuera, por ejemplo, si son macrófagos, serían enfermedades piógenas, principalmente por bacterias piógenas. ¿Ok? Si fuera de TH2, digamos que sería un muegas, serían enfermedades de tipo viral. Serían las virales que estuvieran más presentes porque no tienes generación de estas. Y recuerden que los virus, los anticuerpos son los principales mecanismos junto a las células de memoria. Entonces, eso es lo que ustedes necesitan saber. Entonces, aplicar lo que saben en inmunología de acuerdo a este mapa en su formación profesional, porque si no, no tendría sentido aprender inmunología en secas. Quizás sí, en segundo, tercer año, con la universidad se lleva en segundo, tercer año de manera un año en inmunología, que sería lo adecuado. Sí, podríamos aprender la parte básica en los primeros 6 meses o 3 meses, y luego recién aplicar en los 3 meses. Pero eso, repito, lleva mucho tiempo y algún día estaremos a la par de universidades grandes. No que en el sentido me refiero de cambio de curricular. ¿Okay? Es muy importante eso en el futuro. Aquí vemos un mapa, si bien es un mapa entre comillas comercial, porque esto va por los fármacos que están. La idea es esta del mapa, entre comillas. Hacer mi mapa de esta forma. ¿En qué sentido? Esta es una enfermedad, por ejemplo, artritis reumatoide, ¿ok? Reumatoid arthritis. Y tenemos aquí la fisiopatología de la artritis reumatoide, donde están implicadas células B, T, CD4, helper, todavía no explica cuál de ellas, pero están implicadas las TH1, las TH17, aquí está, las TFH están implicadas, también las TH1 de cierta forma. Entonces aquí te da una idea arriba en la parte superior de qué eventos ocurren para que pase la fisiopatología de la enfermedad. Todo eso tengo que trasladarlo ¿dónde? En mi mapa inmunológico tengo que trasladarlo aquí. Es decir, ubicar mi patología dentro de ellos. Si es inmunodeficiencia, pues también está afectado esto, está afectado este otro, está afectado este otro. Entonces debería señalar esos puntos. ¿Ok? Y aquí está, por ejemplo, la confusión de lo extraño, de antígenos extraños con los nuestros para reconocerlos como extraños. Es decir, yo reconozco la artritis reumatoide, mi sistema inmune reconoce a mi articulación, porque afecta a articulaciones, como componente extraño en el organismo. ¿Ok? Lo de un infiltrado de células, liberación de citocinas, interleuquina 17, factor necrosis tumoral, otras citocinas eliminadas, etcétera, etcétera, etcétera. Interleuquina 6, 17, 6, TNF, interleuquina 1, son los más importantes, entre comillas, dentro de este aspecto. Aquí tenemos los neutrófilos, liberando, enzimas digestivas, los macrófagos, componentes. Aquí está la célula de los anticuerpos, nuestro sistema inflamatorias,
patología de neutrófilos, liberan enzimas digestivas, son un resumen bastante básico. Obviamente, en el caso de ustedes, habría mucho más detalle en la parte inmunológica, sobre todo las enfermedades alérgicas y enfermedades autoinmunes. También lo tendrán enfermedades inmunodeficientes. Aquí tenemos algunos ejemplos de amplificación, entre comillas, sobre lo que ocurre dentro de la célula. Y algo interesante, algo vital, es el pensamiento. Aquí está, por ejemplo, el diagnóstico de la patología, el tratamiento inicial y luego obviamente un tipo de algoritmo diagnóstico que pasa o no con el diagnóstico inicial, si controla una enfermedad, si no controla, luego tiene otra segunda etapa, luego tendrá otra tercera etapa, etc. Muchas patologías lo tienen de esa forma. Es muy difícil que una patología no tenga ese acercamiento. ¿Ok? Pero ¿qué es lo importante de esto y para qué les mostramos esto? Es la lógica inmunológica de aplicación clínica y aplicación práctica. Ustedes han visto que sus patologías que han desarrollado en la parte final de su historia clínica final, además de laboratorios, me imagino que están dando tratamiento, es decir, ustedes tienen que pensar, y lo vamos a explicar un poco hoy, cómo voy a tratar esa patología y sobre todo, para qué me sirve esa terapia, para qué me sirve ese medicamento. Esto es un acercamiento quizá muy de primer mundo en el sentido de uso de agentes biológicos que se denominan así a los anticuerpos monoclonales para tratar de controlar la enfermedad, en este caso la artritis reumatoide, pero también existen las primeras líneas que si bien no se ve aquí, también tiene su función. Ejemplo, si yo quisiera reducir la carga de células B, TH17, CD4 específicas de manera general, sin recurrir a componentes específicos del proceso inflamatorio, ¿cómo lo haría? Esto es parte de farmacología básica, súper básica, quizá en concepto general. No estoy pidiendo mecanismos de acción, estoy pidiendo molécula diana. Dime. ¿Con corticoides, doctor? Muy bien. ¿Otro acercamiento? Muy bien, esa respuesta es adecuadísima. Pero necesito otro acercamiento más. Doctor, con AINES. Ok, ya, puede ser AINES, ya, otro acercamiento más. Nos falta un tercero. Nadie más, son 33 alumnos, señores. ¿Antipalúdicos? Bueno, ya, si tiene algún tipo de mecanismo, sí, pues ahí no está mal, pero necesito la familia, entre comillas. Si no, ¿cómo va a ser un fármaco, digamos? Doctor, los farmes para que son síntomas. Ya, this is modified rheumatoid drugs, ok. Ya, entonces el acercamiento va a ser ese, utilizar corticoides que podría y que tiene su función en todas las células a través de receptores glucocorticoides y disminuir su proliferación y su función. Por lo tanto, esos corticoides lo que van a hacer es disminuir todo de manera general desde el principio y de manera inespecífica. ¿Entiendes? Si algo van a atacar y algo van a disminuir. ¿Okay? 1. 2. Lo que decía su última compañera al final, los fármacos médicos de la enfermedad que antes son citostáticos. Metotrexate, azateprina, mercaptoprina, que son citostáticos que evitan la proliferación celular. Van a disminuir también la proliferación de estas células de manera inespecífica, no van exactamente sobre B, sobre CD4. ¿Por qué supone que actúan de manera inespecífica? Porque supone que están muy activas en gran proporción respecto a las demás para producir la patología. Y también lo que hacemos con los ANs, pero más que dentro de la célula que evita su proliferación, es dentro de sus funciones para liberación de citocinas proinflamatorias, sobre todo. Entonces, tres acercamientos son lo que ocurría inicialmente. Las daban corticoides, los dos daban disease modified anti-rheumatic drugs, y luego todos también daban antiinflamatorios. Es un acercamiento polifármaco y obviamente el deterioro que podría ocurrir por estos fármacos con sus efectos adversos era grande. El tema de manejo de corticoides para la inmunosupresión, que aquí inmunosuprimes todo. ¿Sí? Con efectos activos inmunosuprimes todo. Y la probabilidad de que puedas desarrollar, ¿qué tipo de enfermedades podemos desarrollar?
Dice disminuir todo esto. Estamos disminuyendo las respuestas humoral y respuesta celular por defecto y respuesta inflamatoria. ¿Qué tipos de enfermedades podríamos desarrollar si ocurre aquello? Igual que el anterior caso, supongo infecciosas por inmunodeficiencia. Muy bien, ¿qué más? Buena respuesta. Algo más necesito. Son 33, señores. Enfermedades tumorales, neoplásicas. Recordemos que estas son las que atacan y destruyen, entre comillas, cualquier célula mutada o cualquier célula que puede variar, entre comillas. Por lo tanto, si estas están disminuidas, obviamente no habrá reacción. Entonces, la probabilidad de que desarrolles con una terapia específica, entre comillas, cáncer, entre comillas, infecciosas, es alta. Hay artículos, por ejemplo, es interesante un artículo que se hace bastante tiempo respecto a pacientes con trasplante renal. Ellos se han hecho con inmunosupresión porque utilizan corticoides, esteroides citostáticos, algo muy similar al manejo, obviamente más agresivo. Ya no se vio cáncer de piel. Entonces, la probabilidad era mayor, obviamente, que otras poblaciones, ¿no? Comparar el corte de población con citostáticos y corticoides respecto a otra población que no recibe el aumento de la tumoral era altísimo. Entre todo esto se desarrolló una terapia que era un poco más específica, obviamente mucho más cara, por el sentido de producir anticuerpos monoclonales. Inicialmente eran murinos, que es decir, todos eran un ratón, y la primera generación de tu cuerpo lo que hacía era reaccionar contra el anticuerpo de ratón, porque era de ratón. Recordemos que los anticuerpos, si ustedes ya lo han visto en la parte de ciencia básica, tiene un componente común, un componente variable. ¿Para qué me sirve el componente común? ¿Cómo se denomina químicamente el componente común y qué función tiene? ¿Alguien puede decirme? Jóvenes. Igual es concepto básico de segundo año. ¿Se refiere a la fracción constante, doctor? Sí, exacto, pero ¿cómo se denominaría químicamente? ¿Cómo se denominaría? ¿Qué utilidad tendría? ¿Para qué me sirve dentro de los anticuerpos? En su clasificación y demás, ¿qué función tendría? La fracción constante se une a las células que van a ser marcadas o son opsonizadores para que las otras células del sistema inmune vayan a atacar. La fracción... No, está bien, ¿qué más? Dime. La fracción cristalizable, además, está compuesta por una cadena pesada en gran parte y por una cadena ligera en pequeña parte. Bioquímicamente es una glicoproteína, está unida por puentes disulfuro. La cadena pesada puede ser de 5 tipos: alfa, beta, gamma, delta y mu. Y la cadena ligera puede ser de 2 tipos, kappa y lambda. La fracción, bueno, creo que, no sé, tal vez. No, está bien, no, el concepto está adecuadísimo. Me quedo con la parte interesante de las cadenas, los tipos. Alfa, que es una hemoglobina A, la delta, una hemoglobina D, la M, la G y la E, entre comillas, esos tipos de fracciones en esta parte, en la parte de aquí tenemos un anticuerpo, por ejemplo. El tipo de fracciones en la parte final, aquí tenemos esa, la CFC, la constante, y por eso, de acuerdo a eso, ¿cuántos tipos de isotipos tenemos? Porque ¿a qué me refiero? El dominio inmunoglobulina está compuesto por cadenas que no varían en la parte constante. Eso me da un dominio inmunoglobulina. Por lo tanto, ¿cuántos isotipos tenemos? Déjenme un segundo, voy a ir a la lista de los estudiantes porque los demás no sé si están o no están. Señor Cortés o Charco, Ugarte primero, luego Cortés o Charco. Ugarte, escuchamos. Doctor, son 5 isotipos. Ya, ok. Cortés, Charco. Creo que no está porque tampoco es en el chat. Sí, estoy doctor, pero no tengo. Sí, tengo problemas de conexión.
¿Querés conexión? No creo para celular, dudo. Coyo. Necesita coño. Necesito un número, si se equivoca no pasa nada. ¿Cuántos? 5, doctor. De Ya, las... Rebeca, ¿cuántos? Gracias, Enrique. Sí, pregunta después, directamente. No, solamente números no estamos. Rebeca. Usa Rebeca. Del barco. Ahí te puedes escribir. Si no tiene micrófono, puedes escribir. 5. Ok. Escalante. 5, te me dice Cruz. 5, doctor. Ya, no son 5. Son 5 clases, pero los citotipos son diferentes. ¿Por qué? Porque tenemos anticuerpos diferenciados. Aquí. Son anticuerpos diferenciados. ¿En qué sentido? Tenemos IgG1, la 2, la 3, la 4, y son 4. ¿Ok? La N son 5, la E son 6, la D son 7 y 2A, 8, 9. Tenemos 9 isotipos, pero 5 clases de inmunoglobulinas. El isotipo se refiere a la región constante que varía molecularmente una de otra. Por lo tanto, la región constante va a variar de N. ¿Y cuántos tipos de anticuerpos tenemos según la fracción variable? Necesito números. Es inmunología tan básica como casi de colegio, no se pregunta. Díaz Pedraza, ¿cuántos? ¿Cuántos 5. tipos? No, ya, ok, me dice 5. Escobar Miguel, ¿cuántos tipos según la fracción variable de anticuerpos podríamos tener? Doctor, las fracciones variables es según los antígenos que se les ha presentado a la humanidad. Pueden ser Un número necesito. muchos. No sé, doctor. Ya no pasa nada, dice Escobar. Pero tampoco me da tu respuesta. Dice. ¿Voy a decir 5? Ya 5 dices. Mauricio Esteves. Igual, doctor, 5 diría. Nayana Fernández. 5, doctor. Espejo Lupita. 5, doctor. Ya. Su compañera del inicio tenía una idea aproximada, es decir, cuántos tipos de anticuerpos podemos tener según la reflexión variable con los que te encuentres en la vida, entre comillas. Se ha calculado que 100 de 10 a la 12 a 10 a la 16 inclusive tipos de anticuerpos, por lo tanto tendríamos cuántas clonas tendríamos, células B entre comillas, esa misma cantidad. La teoría de la generación de anticuerpos de Burnett, que se hizo previo conocimiento amplio de genética y de recombinación genética, hace alusión a este aspecto. En teoría nosotros nacemos predestinados a encontrarnos con el antígeno que por el sorteo biológico es entre 10 a 12, 10 a la depende de lo que vean, 10 a la 16 tipos de antígenos. Por lo tanto, si queremos, imagínense que tengamos 10 a 16 tipos de anticuerpos por cada uno en toda su cadena. Nuestra célula tendría el tamaño que tiene, si no es una célula súper gigante para recoger todos. ¿Cómo se reduce o cómo la naturaleza ha hecho Dios que esto ocurra? Que ha producido solamente 9 isotipos, casi solamente de concentración constante. No me interesa la célula, esta célula, no me interesa la fracción variable, que me interesa la constante. Yo conozco una IgE, una IgM, IgG, o simplemente reconoce inmunoglobulina y se acabó hacia cualquier tipo. Por lo tanto, esto hace que se reduzca la gama de anticuerpos, pero la variabilidad hace que sea sumamente amplia. Ejemplo, si ustedes se enferman o tienen vacunas, en nuestro caso contra rubiola, parapiditis, sarampión, toxo, tétanos, varicela, etcétera, etcétera, tendrán todo tipo de anticuerpos, inclusive contra subfracciones de cada antígeno que ingresa a su organismo. ¿Se entiende?
Por lo tanto, al pasar más patologías, más enfermedades, tienen más probabilidad de tener mejores anticuerpos en ese sentido y diferente tipo. Ya sea IgG1, IgG2, IgM, etcétera, y la cual va a tener variabilidad según el tiempo, como la M y luego la C. En ese sentido, esa forma de producir anticuerpos también es importante para la industria farmacéutica, porque estas industrias farmacéuticas producen anticuerpos monoclonales, clona una sola B, célula B que vemos aquí arriba, que produce anticuerpos, la produce de esa manera, de manera específica. Aquí vamos a ver nuestro mapa. Esta célula produce un tipo de anticuerpo específico. Obviamente dirán, pues la patología involucra muchos anticuerpos. Claro, son muchas clonas contra un mismo antígeno probablemente. Y lo mismo ocurre con la artritis y demás. No es, pues es ideal sería que fuera una sola clona y destruyes la clona, ¿no? Sería lo más adecuado. Pero pueden ser muchas clonas, entonces tener una función diferente para las clonas. De esa manera, los anticuerpos que vemos aquí, con sus cadenas ligeras, pesadas, etcétera, que algunos compañeros comentaban, ocurre de esa forma. Estas células, inicialmente se han funcionado con células tumorales, por ejemplo, un plasmocitoma en ratones, pues, eran murinos inicialmente. Milstein y Kohler, los premios Nobel, uno argentino, otro británico. Las historias son impresionantes de ambos. A mí me gusta, vive la medicina como lo hacemos muchos. Voy a revisar la historia de ellos, como fue el premio Nobel, que no, por si acaso, no patentaron, dejaron en libertad, entre comillas, el mecanismo para producir anticuerpos monoclonales de esa forma, con hibridación. Fue impresionante cómo ocurrió aquello y ha cambiado el mundo totalmente. A partir de ello tenemos producción de anticuerpos, ya sea para diagnóstico o ya sea para tratamiento. Inicialmente era para diagnóstico, porque estos eran ratones, y todo esto era producido por ratón, por su anticuerpo de ratón. ¿Qué pasa si yo pongo un anticuerpo de ratón en un organismo humano? Pero reconoce a algún humano, ejemplo. Me reconoce, por ejemplo, al TNF. Me reconoce al TNF, que si su fracción variable reconoce al TNF humano. Pero anticuerpos de ratón, ¿qué pasa? ¿Qué ocurriría? Doctor, ¿una reacción de hipersensibilidad? Ya, podría ser, ok, no está mal. Otro concepto. Lo lógico es que produzcamos un anticuerpo. ¿Por qué? Tienes un anticuerpo contra un anticuerpo que es introducido. Sí, parece como reacción de hipersensibilidad, entre comillas, sí, que produciría como una reacción alérgica masiva, entre comillas, porque estás reaccionando contra algo que no es tuyo. Entonces, la limitación inicial contra los anticuerpos murinos. Y estos anticuerpos murinos, o ahora producidos en cabras, en hámster y en otros animales, se utilizan para diagnóstico, porque no me interesa mucho en el diagnóstico que sea totalmente humano. ¿Por qué? Porque pues de ratón y aquí le pongo un marcador, un fluorocromo, le puedo poner un marcador de radiación e introducir una nanopartícula, introducir al cuerpo y no pasa nada. Entonces, de esa forma actualmente se utiliza para diagnósticos murinos o de cabra y demás. Pero lo que ha hecho la tecnología genética es de combinar internamente dentro del plasmocitoma y hacer anticuerpos primero humanizados, que todo era prácticamente de humano, excepto esta región. Igual había reacción. Entonces, las dosis que introducía era después, la segunda dosis era mayor, la tercera mayor, etc. Pero completamente humanos. Ahora que se puso en el plasmocitoma, pero es todo humano, la cadena ligera pesada, los componentes todos humanos. Por lo tanto, esto es importante. ¿Y a qué va eso? A que ustedes en su mapa del sistema inmune reconozcan eso. Así cuál es la diana terapéutica. En este caso estamos viendo de anticuerpos monoclonales y quería explicarles un poco por qué este aspecto. Fíjense, el rituximab, por ejemplo, lo que hace es unirse contra CD20, que está en la célula. Es decir, una CD20 evita que esta célula CD20, un fito B, genere anticuerpos, genere una respuesta de liberación de anticuerpos contra la articulación. Entonces esto va a ocurrir. Va a haber una celular, depresión de CD, etc. ¿Cuáles son los rituximab y obinutuzumab? Todo lo que es MAP es humanizado. ¿Okay? MAP, aquí está. ¿Okay? Luego tenemos otras moléculas, por ejemplo, que tenemos como otras que van hacia directamente hacia la interleuquina 7, que se ha liberado hacia la citocina, por ejemplo, como
secukinumab, que va a atacar directamente esta. ¿Vale? Otras que van hacia fracciones del TNF, igual hacia fracciones que van a estar libres, por ejemplo, adalimumab, etanercept, infliximab, golimumab, etcétera, van a actuar directamente sobre el TNF liberado. Por ejemplo, etanercept es como un receptor, ¿de qué es un tipo monoclonal? Es una proteína modificada. Todo lo que es CEP son proteínas solubles modificadas. Otras que van a actuar también sobre las células que producen las citocinas, sobre todo sobre el CD28, que van a hacer con estimulación. CD8086, ¿se entiende? Aquí está en la PC8086, aquí está cómo esta molécula debe interactuar con el CD28 de esa forma, ¿se entiende? Y el abatacept, por ejemplo, que es una proteína modificada igual soluble, va a hacer ese aspecto, va a inhibir, entre comillas, ¿vale? la coestimulación y demás. Y así podemos nombrar N tipos. El anakinra, muy conocido, que es contra interleuquina 1, ¿vale? Inhibe la liberación, entre comillas, la producción de este anakinra. Hay algunos anticuerpos que están años. El anakinra yo lo he estudiado cuando estaba haciendo formación de posgrado. Adalimumab también, etanercept, en esa época utilizo el rituximab, que sí lo utilizábamos como terapia habitual, que hacían estudios sobre los efectos del sistema inmune, en artritis principalmente. Pero ahora puedes buscar y anticuerpos que actúan contra lo que ustedes requieren y busquen. Es que me interesa en su mapa, además de encontrar la diana molecular de la enfermedad, digamos, no hay esto, entonces, ok, aquí puedo dar glucocorticoides, no hay esto, aquí puedo dar tal cosa. Tienen que buscar dentro de su mapa, además de la inmunopatología, la terapéutica. Así que, por ejemplo, que pone aquí número 3, se produce IgG2. ¿Cómo puedo atacar para evitar que produzca IgG2? Puede pedir tal anticuerpo o tal fármaco. Entonces, tienen que buscar el concepto biológico terapéutico, para eso sirve. Es decir, cuando un médico receta algo, tiene que saber dónde, qué función tiene y cómo hace. Además, obviamente, saber los efectos de firmar. En su caso, mucho más sencillo, porque no están viendo una sola patología, no están viendo 20, 30 patologías. Así que el concepto biológico de la enfermedad tiene que ser aplicado al razonamiento terapéutico y al razonamiento de acercamiento clínico. ¿Entiende? La inmunología tiene que servir para entender las enfermedades, pero también sirve para entender el tratamiento. Hemos hecho un listado de qué patologías no tienen implicaciones tan inmunes y hemos encontrado unas cuantas que son sobre todo dependientes de conducta, de actitudes psicológicas, entre comillas, o alteraciones psicológicas o psiquiátricas que quizá no tengan un componente inmuno, quizá, porque en el futuro podemos descubrir que quizá haya un componente inmuno relacionado a ellos. El neurodesarrollo, el desarrollo biológico tiene mucho que ver con el sistema inmune. Recordemos que hay una apoptosis para que se generen los cuerpos, la formación, las células, y ese tipo de apoptosis tiene que estar reglado y regulado por la inmunología. ¿Entienden? Entonces, esos son los conceptos biológicos del sistema inmune, no están del todo desarrollados. De hecho, hay una frase interesante que dice que el cáncer ha hecho más por la inmunología que la inmunología por el cáncer, en el sentido del concepto y aprendizaje del sistema inmune y su desarrollo. ¿Okay? De esta forma tenemos cómo aplicar nuestro mapa con un ejemplo que les hemos mostrado, que sería este, operación de citocinas. ¿Okay? Y la función de los fármacos. Eso no coloca los fármacos que y aquí, por ejemplo, están inclusive quién lo produce, las dosis, el costo, por ejemplo. Para el 2016 costaba utilizar infliximab al año 10.000 libras, $15.000 más o menos. Ok, entonces igual te da, por ejemplo, utilizar 83 activos, que es el método Texacle. Ok, y el costo al año te cuesta apenas esto, unos 45 pounds, que serían unos $70 aproximadamente, $60. Ok, el etanercept te costaría unos 9.000 pounds más o menos para el costo, ¿no? Entre unos fármacos un poco más caros y otros que son relativamente económicos, pero casi un fármaco que cuesta al año unos $15.000 para esa época. Bajado, se pasan unos $10.000 para más o menos por año, y la probabilidad de que la remisión de la enfermedad disminuya en esa fase es bastante buena, bastante grande. Obviamente, algunos seguros ocurren en el extranjero, en el nuestro, me imagino que también habrá unos de los seguros. Pero son terapias que tenemos actualmente vigentes y actualmente para ser usadas. Anticuerpos hay para todo. Y la nueva terapia, como se ha dicho, es la modificación de los linfocitos de los CAR para problemas tumorales principalmente, que la terapia cuesta aproximadamente unos $400.000 aproximadamente.
¿Alguno de ustedes, como un dato anecdótico, conoce la terapia más cara del mundo? Que cuesta más o menos $1 millón al año, las dosis. Y lo cubre algún seguro en el extranjero. ¿Conocen esa enfermedad? Es una enfermedad degenerativa, entre comillas, de músculos paravertebrales, tipo ELA, por así decirlo, la cual es deficiente de una enzima. La constitución de esa enzima, por dosis más o menos, te cuesta unos $400,000, y las dos que requieres te da más o menos al año entre $1 millón a $1.200.000 para mantener y evitar degeneración muscular. Obviamente la sobrevida del paciente va a ser altísima y su calidad de vida va a ser altísima, pero el costo es eso, el costo de tratamientos biológicos, el costo de llevar a cabo esto, de descubrir las moléculas es alto. La industria farmacéutica se dedica a esto, pero con pruebas biológicas. Es decir, esto sí sirve, se comprueba por estudios en ensayos clínicos, etapa 1, etapa 2, etcétera. Etapa 1, etapa 2, me refiero a esos 3, lo que ustedes quieran ver, tipo de ensayos. Y si has visto la importancia, obviamente no es de todo, no hay ningún tratamiento 100% fiable, ¿ok? Vuelvo a lo que ocurre con nuestro país, inclusive de modo paradójico, el dióxido de cloro para el tema del coronavirus se salió de control. ¿Por qué? Porque quizá la parte científica médica no ha sabido expresar, lo hemos dado como, no creo que la población crea, dudamos que la población crea un proyecto que decía, sería ilógico pensar en cuanto a la farmacéutica, entre comillas, no te dióxido de cloro y se ha engañado cientos, miles de sociedades científicas por nuestra farmacéutica, que se ha engañado por nuestra farmacéutica, cientos o millones de médicos. Yo, obviamente nadie daría dióxido de cloro como concepto biológico, nadie lo daría. Pero el argumento de ellos es que las industrias farmacéuticas que no quieren dar algo tan barato, no sé eso. Sí, a ver, hay fármacos muy económicos como el paracetamol, con el ibuprofeno, que la producción cuesta un centavo, entre comillas, de dólares. Si no desechamos el paracetamol, es que cuesta mucho más caro, 5 bolivianos con ibuprofeno, porque tiene una molécula más estable, de entérica, que sigue siendo lo mismo. La industria farmacéutica igual sigue trabajando en lo mismo. Obviamente es más sustancioso para la farmacéutica utilizar una anaquinda, un abacecet, pero para enfermedades donde hay curas milagrosas también sería negocio. Entonces, por ejemplo, si fuera tan útil el uso de cloro, lo venderías en un frasco que se evapore, o cloro de vapor, obviamente, y venderías una ampolla que tenga protección solar y demás cosas. Al final, y esto es interesante, es un limpiador de muebles. Hay artículos sobre limpiador de muebles, limpiador de pisos, y la gente confía quizá por desesperación, pero es parte nuestra de responsabilidad en salud evitar que eso ocurra. Ha pasado mucho en la historia de la medicina, y parte, uno de ellos podría ser este del dióxido de cloro. Esto es lo que significa, esto es lo que tenemos que ver. Inmunología, mecanismos moleculares de acción, cómo hay respuestas, cómo hay modelos que ven esto, dosificaciones de TNF con y sin adalimumab o Etanercept, cuánto implica el desarrollo de mejoría, y no decir, ha mejorado, está bien, es un video de YouTube. No, aquí está todo explicado. A propósito de los videos de YouTube, entre comillas, se les ha puesto en la parte de inmunología básica. En videos en inmunología básica, en inmunología, varios videos, por ejemplo, este es de Nature, les aconsejamos ver los mismos porque te da una idea de lo que ocurre con la inmunidad. Es un poquito más explícito que mostrar ese gráfico, entre comillas, y son videos de alta calidad. ¿Ok? Entonces les aconsejamos revisar todo esto porque es parte del material, ¿ok? Vamos a cambiar esto. Y la calidad también pueden, de acuerdo a sus teléfonos, cambiar la calidad. Digamos, si tienen un teléfono o uso de datos muy alto, puedo bajar la calidad a 120 o Full HD. Depende de la conexión. Lamentamos que esté en inglés, entre comillas,
por el background desconocido de ustedes de inglés, no lo sé. Si tuvieran un background, me imagino como de otro país, que sería altísimo, toda su bibliografía sería en inglés. Recordemos, la medicina se estudia y se aprende en inglés, se estudia en español para comunicarnos, pero a partir de cierta edad o cierto curso, casi es todo en inglés, señores, lo siento, es lo que requiere. No soy imperialista, entre comillas, por eso, sino soy ubicado científicamente, entre comillas. Entonces, ¿qué son los linfocitos tipo 1, tipo 2, 3, cómo interactúan, etcétera, etcétera? Entonces, les aconsejamos ver y revisar los vídeos para que ustedes puedan ver cómo están los patógenos, etcétera, y demás, cómo interactúan a nivel de la mucosa. Bien, es como el mapa que hemos visto, y es una versión animada, entre comillas, de lo que ocurre con las células. Sistema de mira, de las redes, cosas importantísimas, como las Globet cells producen mucus, interleuquina 13, que sí, específicamente, es una época de sido vital de esto, que son los helmintos, los vermex en diferentes tamaños, entre comillas. Aquí está cómo contribuye a la enfermedad inflamatoria mediadora, etcétera, etcétera. Les aconsejamos revisar estos videos, algunos son un poquito antiguos, quizás de 4 o 3 años, pero es importante que lo veamos porque es la aplicación de lo que estamos viendo a nivel sistema inmune, por ejemplo, igual lo mismo ocurre con la parte pulmonar. ¿Okay? De acuerdo a la conexión, si te da Full HD o no, entre comillas. Obviamente no va a entrar el video al examen por el tema de idioma, sobre todo. Estaría seguro que todos tienen un buen nivel de inglés para entender y comprender, lo pondríamos en el examen. ¿Vale? Pero lamentablemente no podemos hacer. Entonces aquí tenemos todo este espectro. Vean, esta forma de presentar a nivel de gráficos, obviamente involucra mucha tecnología, tener mucho dinero. Pero vean, esto es interesante, como la IgE, cuando tienes dos unidas, IgE está unida a su receptor, IgE a su receptor, pero para que exista una actividad de las dos tiene que haber un antígeno, en este caso el polen o resistencia, que interactúe con dos moléculas de IgE. Recién al hacer eso va a desencadenar la respuesta. Entonces, la degranulación y la función. Entonces ocurre recién eso. La degranulación son como minas. Ahí lo dijo que son como minas que pisas y explotan, minas de tierra, entre comillas. Aquí son todas las células que están activadas y otras células T, activa el mucus y demás. Entonces, con sugerencia para entender un poquito más el sistema inmune, revisar los videos que tenemos dentro de la página, que son bastante explícitos en el sentido de que aunque no sepas inglés y puedes tener una idea de lo que está ocurriendo, es un incentivo para que ellos también que no lo tengan a nivel adecuado. ¿Ok? ¿Qué más? Tenemos que revisar un poco los artículos que tenemos publicados en nuestra página, en nuestro curso. Aquí está, por ejemplo, el sistema inmune innato. ¿Ok? Aquí está todo lo que se describe, lo que hemos visto en el mapa, está todo idéntico, los receptor, los receptores BT, como se llama, natural killer, etc. Aquí tenemos un resumen de lo que ocurre con las células mastocitos que produce, con los eosinófilos que produce, basófilos, neutrófilos, etc. También tenemos la serie linfoide, mieloide, de cierta forma diferenciada. Aquí tenemos los granulocitos, un poco de detalles de la formación de los glóbulos blancos, entre comillas. Pero en un segundo, por favor, tengo algo que en este momento. Tengo que revisar esto.
Ok, retomamos la clase. Entonces, tienen que revisar los temas, revisar los conceptos y algunas cosas que realmente decimos por detalle, excepto esta quizá, sería importante revisarla, pero ya ese conocimiento suyo, repito, han llevado esto ya en segundo, inclusive primer año, quizá de otra manera, como de otra manera, y es la generación de las células como tal. Todas las células hematopoyéticas madres tienen marcador CD34. Estas luego puede haber progenitor mieloide común, progenitor linfoide común, progenitor para células mieloide, se diferencia a su vez en megacariocíticas y neutroides. Ok, aquí vamos a ver la parte mieloide del sistema, en el cual con interleuquina 3 y las factores de colonias de linfocitos y monocitos va a diferenciarse ya sea en megacariocito, ok, con termopoyetina, por ejemplo, o con eritropoyetina en eritrocito. Y luego este factor, esta unidad de forma de colonias dirigida a granulocitos, monocitos, mastocitos, eosinófilos y polimorfonucleares para diferenciar en diferentes unidades formadoras, porque la primera forma de colonias de eosinófilos con interleuquina 3 y 15, por ejemplo. Esta es la unidad formadora de colonias de granulocitos y monocitos con interleuquina 3, va a ser en forma neutrófilo de esta unidad principal granulocítica monocítica. Esta con la interleuquina 13 se va a formar en monocito y de acuerdo a que se estimule, si es con factores de colonias de monocitos o de granulocitos monocitos en macrófago, o con interleuquina 4 en célula dendrítica. Y esta con interleuquina 3 únicamente, sin que tenga que ver con otros mediadores, en basófilo. Por lo tanto, la generación de estas células de hematopoiesis, ya conocida, entre comillas, por ustedes, es un repaso que vemos en este aspecto que está en el artículo. Obviamente el artículo es un resumen, lo que vendría a ser bastantes textos o libros que ocurren. También tenemos, por ejemplo, la parte de los mastocitos, sus ubicaciones, subtipos de células celulares, mastocitos T, T, C, E, C, donde se encuentran y qué producen, por ejemplo. ¿Ok? Que estemos en un repaso de los artículos de cómo leer los mismos, ¿ok? Aquí la descripción de los macrófagos, tipos de macrófagos tipo 1, tipo 2, cuál es su función, aquí están los clásicos o tipo M1, los 2 que son los M2, que son inflamatorio transicional, por ejemplo, esto es de patógenos, el primero el clásico, el M2 es de inflamación, y también tenemos los reguladores de que en tumores, los macrófagos, los TAM, ¿no? Asociados a tumores, tumor associated macrófago, ¿no? Que hemos visto en el mapa, igual inmunológico. Están las células dendríticas, igual cómo funciona. Así es, todo esto, aunque no lo crean, en nuestro mapa inmunológico. Y todo lo que estamos viendo aquí en detalle está. Acercamientos quizá recordando, como digo, conceptos biológicos básicos que tenían. Las células interdigitantes están entre el linfoide, el meduloso, el timo, la zona marginal del vaso, las de Langerhans, el epidermis y mucosa. Esas son células dendríticas, las de Langerhans. Muchos tenían el concepto que eran macrófagos, pero tienen acción macrófaga, pero son células dendríticas, ¿ok? Las intersticiales que en el riñón, corazón, pulmón, las veladas en vías afluentes linfáticas, células sanguíneas, células dendríticas sanguíneas como tal. Y también tenemos otra clasificada de dendríticas, las inmaduras, y las maduras que hemos hablado siempre, esta activación, incorporación, procesamiento y tolerancia también, ¿no? Las maduras obviamente van a ser que tienen más dendritas, van a producir moléculas proinflamatorias, moléculas activadoras y demás. Y según su origen puede ser de Langerhans, que es en médula ósea, en las foliculares, las myeloid dendritic cells o las plasmacytoid dendritic cells que están en esta parte inferior, sus características y hacia dónde van cada una de ellas. OLS significa linfoide secundario, por si acaso. Entonces tenemos un resumen de todo lo que hemos visto en los mapas inmunológicos en estos. Quizás un poco más detalles respecto a los marcadores. ¿Qué significa? Las células citotóxicas de CNK, por ejemplo, ahí son interminadas y las reguladoras. Quizás las reguladoras lo hemos mencionado en todo esto. ¿Qué tienen marcadores, por ejemplo? ¿Cuál es el marcador de célula? Permítanme un segundo, por favor. Nuevamente tengo una interrupción. Sí, continuamos, mil disculpas. Entonces tenemos marcadores. ¿Qué son los marcadores? Son las moléculas que se expresan en las células. En este caso es Cluster Differentiation, van a ser los marcadores de las células, se llaman CD. Estas ponen expresadas en menor cantidad, dim o muy brillantes, bright.
Entonces, por ejemplo, el centro de las células NK, el 90% son citotóxicas, las intermedias o activadas son 5%, las reguladoras son 5 a 10%, depende de cómo se vean, tienen diferentes tipos. Por ejemplo, cuando tienes una CD56 DIM, baja expresión, pero CD16 bright, alta expresión, se llaman citotóxicas y sabemos que son de alta toxicidad. Mientras las intermedias son las bright, son brillantes en este caso, intermedias CD16 son de toxicidad igual elevada, por ejemplo. Mientras las reguladoras son de CD56 bright, bastante, y pueden no expresar CD16, y son un 10%. Vamos a ver aquí vamos a buscar en general. Exploration. Sales flow cytometry. Para que vean un poquito más de detalle, quizá no lo conozcan esto. Pero es importante. Esto es lo que se refiere a lo que habíamos visto. Esta es una citometría de flujo. ¿Alguien no sabe qué es citometría de flujo? ¿Todos conocen el concepto de citometría de flujo? Yo, doctor, desconozco el término. Ok, les explicamos lo que es el citometría de flujo, ¿ok? Ok, veamos esto. La citometría de flujo consiste en que las células que están en una suspensión, es decir, están en un líquido, son células vivas en su mayor parte, no pueden ser células muertas, en el sentido de que lo que quiero es que se vea lo que exprese en su superficie o en el interior. Es decir, las células tienen moléculas, tienen sustancias, ¿ok? Esas sustancias aquí están, por ejemplo, pues está por fuera de la célula, aquí está. ¿Vean? Aquí fuera de la célula hay unas moléculas. O también pues dentro de la célula, dependiendo de cómo yo quiero ver estas. Yo puedo poner un anticuerpo monoclonal, aquí es un anticuerpo, un color rojo. Y ese anticuerpo puedo unirlo con un fluorocromo, a una sustancia que produce una luz. Ejemplo, cuando usted se pone una polera fosforito, fosforescente, verde, naranja, y van a un lugar con luz negra, empiezan a brillar, ¿sí o no? Brilla. Eso es una sustancia que absorbe la luz y luego emite la luz. Se llama las sustancias fluorescentes. Cuando ocurre es un anticuerpo monoclonal contra, digamos, CD4. Si uno solo al CD4, otro CD8. Si uno al CD8. Eso es pasar por un equipo láser, entre comillas, un láser, están los láseres. Esos láseres emiten una longitud de onda y unos receptores aquí que los reciben a cierta longitud. Es decir, digamos, yo emito un láser a 480 y me emite esta sustancia a 490. Este láser es un receptor, un fotorreceptor, lo reconoce, lo multiplica, un fotomultiplicador, etc. Cuando ocurre eso, y esta célula se ha unido, por ejemplo, con CD4, esta otra azul con CD8, si es CD4, ¿qué tipo de linfocito es? En general. No estoy hablando de su población. Ya, el CD8 está en este. Helper. Muy bien, CD4 es helper. Si es CD8, citotóxico. Muy bien, si es CD19, B. Linfocito B. Si es CD14, monocito. ¿Monocito? Sí, está bien. Si es CD16, 56, NK. Muy NK. bien. Hay muchas combinaciones para saber. Y cuando ustedes, por ejemplo, hablamos de ustedes linfocito TH17, yo tendría que marcar, ya sea dentro o fuera de la célula, que tenga primero que sea, para hacer célula T, ¿qué tengo que marcar? ¿Qué molécula? Digo, es el linfocito T, ¿qué marco? CD3. Ya, o El TCR, no sé. CD4. Muy bien. CD3 o T0. Sé que es un linfocito T, marca un color ya. Para reconocer que es CD4, otro anticuerpo, CD4, ¿sí o no? Para saber qué es helper tipo 1, ¿qué marcaría? ¿Qué produce por defecto el helper tipo 1? Interferón. ¿Qué va? Hay varios. GAM. Interleucina 2. Muy bien. Interferón GAM. Ok, interleucina 2. Ok. Los dos podemos poner. Yo tengo 3 colores, ¿entiende? Si quiero saber si es de memoria,
¿Con qué marco? Con CD45. Ya puse 45, mejor utilizo CD7, CD27, marco. Entonces puedo utilizar colores, diferentes tipos de colores para marcar y saber qué tipo de célula es. De acuerdo a ello, yo puedo saber qué célula estoy reconociendo, qué célula estoy marcando. ¿Se entiende? En mi época, cuando yo estaba trabajando con esto, citometría de flujo, en el laboratorio había dos citómetros que reconocían 4 colores, era cálido. En Bolivia, en esa época, había uno que reconocía 2 colores, que era para diferenciar 4 y 8 en VIH, para reconocer eso. Cuando el tercero terminó el doctorado y la formación en inmunología, ya utilizaba un equipo que marcaba 8 colores, con separación celular, yo quería separar células, entre comillas. En Bolivia todavía, ahora recién tenemos citómetros de 8 colores, el año pasado se apuntó recién, de 8 colores. Y cuando estaba, ya volví, había un citómetro que marcaba 12 colores con nanopartículas, con tecnología de nanopartículas, no había fluorocromoso, como todas las nanopartículas fluorescentes, entre comillas. De acuerdo a cuántos colores marques, puedes diferenciar ciertos componentes celulares. Y los otros componentes, como el ELISpot, por ejemplo, que se hace como una ELISA, pero de lo que produce una célula, entre comillas, en un único lugar, es interesante, es una tecnología similar a citometría de flujo. Entonces esto lo puedes ver ustedes con colores, se expresa con colores. Yo puedo reconocer aquí, por ejemplo, todas son las células polimorfonucleares que están linfocitos, aquí están, por ejemplo, por el tamaño granulocitos, por el tamaño, aquí están monocitos, por el tamaño. Aquí abajo están, por ejemplo, eritrocitos, pues son mucho más pequeños, y aquí están todos los linfocitos. Yo reconozco toda esta área y puedo marcar. Así que puede ser. Y cuando marco, me diferencia en 2 tipos de células. Vamos a ver. Unas que expresan, por ejemplo, rodo y otras que expresan trace, por ejemplo. Aquí está. Son positivas para una y positivas para otra. Entonces, por ejemplo, esas son doblemente positivas. Si pongo CD56 y CD16, altamente 56 muy brillante y CD16 menos brillante. Y ocurre lo mismo con otras moléculas y otros compuestos. ¿Ok? Vayamos a nuestro ejemplo de CD56 y CD16. Aquí está. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos células que están marcadas con CD3 y CD56 para ver las células en acá. Ok. Aquí está. C3 de la APC, CD56, esta otra, y aquí se expresa. Eso expresa mucho CD3, esta se expresa mucho CD56. Esta es que no expresa nada de las dos. ¿Ok? Esto es, por ejemplo, de la separación, es con el enriquecimiento de células 56. Ah, mira, muchas CD56, pocas CD3. Entonces hay cosas que pueden ser dentro de esto. Y lo mismo ocurre para producir células. Cuando tú tienes las cartas que decía linfocitos modificadas quiméricamente, haces citometría de flujo y dices, reconoce el spot o citometría de flujo, reconoce el tumor. Pones aquí marcaje con anticuerpos de tumor y reconoce, las otras no. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos células de 4 tipos. Las que son doble negativas, no son ni CD56 ni son CD3, y son C3 linfocitos T. Aquí se ven las MKT, por ejemplo, que son 56-3. ¿Entienden? Y aquí, por ejemplo, solo se ven 56 porque son poco 3 positivas. Estas. Yo utilizaría esto. Entonces, son formas de ver el uso tecnológico para la actualidad. Como repito, en esta época de 4º año deberíamos ver esto con ustedes. Pero lo malo es el concepto previo con el que viene la inmunología, los conceptos básicos que no nos permiten quizá avanzar esto porque tenemos que recuperar todo lo que se ha olvidado, entre comillas, que se olvida, y reemplazar el tiempo que no se lleva de inmunología básica. ¿Okay? Lo que necesita el mapa es lo más básico, lo más básico. Esto sí debemos hacerlo y hacer casos clínicos y demás para aplicar esto, para ver aquí están conceptos de células, por ejemplo, microbits aquí que enriquecen a microbolitas. Parece algo de tecnología súper grande, pero existe. Es caro, eso sí, es caro, pero sí se puede hacer todo esto. Volvemos a nuestro ejemplo, ¿dónde está? De esa forma yo puedo saber que es una CD56, CD16. Perdón, ¿alguien tiene dudas antes que pasemos? Se aclaró el concepto de citometría de flujo y el marcaje para determinar ciertas moléculas y saber qué población es. ¿Alguien tiene dudas? Dígalo ahora, por favor, porque es parte del examen y parte de lo que tenemos que hacer. Sin dudas volvemos a repasar, no hay ningún problema, tenemos todavía 3 días para avanzar en nuestra asignatura.
¿Nadie? Ok. Entonces, esto es lo que significa 56 Lean, Dry, etcétera, que es muy importante que lo conozcan porque es un concepto básico. Luego otro artículo que nos va a interesar también es este, digamos, de competencia adaptativo. Tiene que todos los artículos para el examen, obviamente, pero estamos haciendo un repaso de lo más importante. Hemos visto el origen de las células B, cómo se diferencian en plasmocitos, en linfocitos, cómo migran a los linfoides, etcétera. Aquí tenemos un nicho celular como la interleuquina 7 es importante. Aquí la formación de las células, los clones que van a existir inicialmente, como la génesis del linfocito B, por ejemplo. Como repito, es un repaso de histología prácticamente del primer año y inmunología de segundo año. ¿Okay? En el apartado de fisiología sanguínea, que la vuelvo en segundo año, en el apartado de microbiología de respuesta inmune, que la llevan ustedes. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una célula madre con CD44, aquí tenemos el C-kit, la más básica, que es las células hematopoéticas más básicas. Luego está, por ejemplo, una B tardía con interleuquina 7. Luego tenemos el pre-BCR, que ya tiene moléculas que ya se van liberando. Luego tienes el BCR y las inmunoglobulinas de superficie que se expresan. Entonces, la célula madura, entre comillas, va a tener IgM y IgD, ¿ok? Pero luego esta va a migrar y va a tener una sola de las inmunoglobulinas. Inicialmente tiene M y D. Hay dos tipos de linfocitos, B1, B2, que ya lo mencioné anteriormente. Aquí está cómo se produce en el timo, por ejemplo, las células T, cómo ocurre de estas células intersticiales aquí, las dendríticas intersticiales que están, como las células tímicas, los linfocitos B inician su etapa de maduración hasta ser grandes, son novatas, por ejemplo, linfocitos T novatos. Aquí está la pre-T, que tiene CD4, CD8 negativo, pre-T será alfa beta. Aquí está el gamma delta, aquí tenemos linfocitos T gamma delta inespecíficos. Y aquí hay un error, ¿qué me puede decir? En esto hay un error. ¿Cuál es el error? En este gráfico. ¿Alguien? ¿Han encontrado el error? Y doctor, en los signos de más y menos. ¿En cuál? Doctor, Dime. te dice sangre y tejidos, por ejemplo, los linfocitos T cooperadores, el citotóxico está positivo, el cooperador negativo, abajo está igual. Exacto, aquí debería ser en la parte superior, el linfocito T, citotóxico, porque es CD4 negativo, CD8 positivo. Mientras en el cooperador es al revés, es CD4 positivo, helper, y CD8 negativo. Entonces ese es el error que existe en este gráfico. Por lo demás está súper bien. Aquí tenemos las NKT que habíamos comentado, que pueden ser doble negativas o expresar uno de los dos, o ambos también inclusive, existen poblaciones. Y los gamma delta, que son inmunidad innata, son CD4 y CD8 negativos, pero tienen que ser gamma delta. Entonces aquí tenemos la selección positiva y la selección negativa de reconocimiento antigénico respecto a nuestras moléculas propias y extrañas, entre comillas, que ocurre únicamente en órganos linfoides primarios, no en secundarios. ¿Ok? Aquí están las placas de Peyer, que es algo interesante. Aquí vemos también el timo, ya conocen esto, cómo es el ganglio linfático, cómo es el vaso, que ocurre con estas pulpa roja, pulpa blanca, las zonas T, las zonas B, que es un repaso de lo que ustedes ya conocen entre ellas de fisiología y de inmunología básica. Aquí están las células M en las placas de Peyer, aquí está la célula M que está en la mucosa, que tiene interactividad. Esto es muy importante para el desarrollo del sistema inmune, sobre todo con la microbiota. Aquí tenemos linfocitos intraepiteliales que están, otros linfocitos dispersos, y aquí tenemos folículos linfoides dispersos. Aquí están los folículos, donde son las células B, esta interacción con las células M que hace que haya internalización de agentes exógenos. Aquí se reconoce vía patrones moleculares, ingresa por estas células M, y las placas de Peyer, entre comillas, pueden ser estimuladas, y aquí se produce un folículo linfoideo y puede crecer y convertirse en generación de células específicas, entre comillas. ¿Ok? Si tienen dudas, preguntas, jóvenes, respecto a estos dos artículos. Son los artículos, entre comillas, más básicos. Mañana vamos a analizar otros 3 o 4 artículos, pero recordemos, todo esto ya lo hemos visto, entre comillas,
en el sistema y ya lo vamos recordando anteriormente y estos días con el mapa inmunológico y otros artículos que han complementado aquello. Si tienen dudas o preguntas, por favor. Ok, como no hay más preguntas, vamos a ir a nuestra clase. En nuestra clase, ¿qué trabajos nos quedan, entre comillas? Hemos enviado nuestros mapas, recetas, hemos enviado nuestro mapa inicial, luego tenemos el final que se ha entregado el día de hoy, voy a revisar todos estos temas hasta el día de mañana, y mañana tenemos un mapa inmunológico con las recomendaciones que se les ha hecho. La evolución la dejamos al final porque mañana, después de revisar un poco el mapa inmunológico, ya tendremos idea de qué, de cómo se diagnostica, ya tenemos idea de los criterios de clasificación, tenemos idea de la fisiopatología básica de mi inmunología, de patología, y por último estaré listo para hacer la evolución clínica con conocimiento de inmunología básica, con conocimiento de clínica básica, con conocimiento de terapéutica básica. Así que en día de la evolución podría ser una evolución como Dios manda, en el sentido de ser una parte subjetiva, objetiva, análisis y planning de planificación, con base clínico, con base biológico, para dar un tratamiento adecuado como especialista en el concepto de comprender qué es la medicación, interconsultas y demás. Eso lo revisaremos el día de mañana con nuestro mapa inmunológico, las unos 3 o 4. Seguiremos revisando artículos de inmunología básica que imagino ya los han leído para los 2 días, porque se les dio al principio de la clase y son de complementación prácticamente. Estos, vean, aquí están, por ejemplo, nuestros pH. 1, 17, 2, 9, 22, TSH, y TREC, todo lo que hemos visto que producen, su factor transcripcional, está todo lo que hemos hecho. De una forma, en este caso, explicada de manera textual, nosotros lo hemos explicado de manera gráfica, entre comillas. Muchos de estos ya los hemos revisado, nos faltaría quizá adecuar, y ustedes lo han visto también en lo que sería su respuesta inmune, los tolerant receptor, hemos visto qué tipo 1, los normal receptor, etc. Hemos visto todo esto prácticamente, y estos son artículos que complementan a lo que hemos visto. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Ya. Entonces terminamos con esto, el tema respecto al día de hoy. Mañana hablaremos un poco más sobre el sistema inmune, su aplicación y su implicación en la terapéutica, su implicación en el conocimiento biológico de la patología, y de esa manera tendremos el material requerido para el examen que va a ser este día sábado, por favor. No tenemos otro tiempo, la próxima semana no sé si habrá exámenes finales, no tengo ni idea, ya tenemos reunión. Particularmente el tema de identidad, quién está detrás de la cámara, es bastante complejo de definir. No tenemos software como otros países que te pones frente a la cámara, a la computadora, pero tampoco te usan en computadoras, ¿no? Es favor que te controlan lo que haces, cuando te mueves, inclusive controlan si abres o no otra pantalla dentro de la computadora. Entonces es un poco complejo en ese sentido, no sabemos qué va a ocurrir y vamos a tratar de adaptarnos a lo que existe y lo que tenemos. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Nadie. Entonces, bueno, nos vemos el día de mañana por fuera, aproximadamente a las 8 en punto, 8 y 5 empezamos a más tardar. Suban sus actividades, que es la parte clínica de nuestra asignatura. La parte básica la están viendo y aplicado, obviamente, con la doctora Cortés, con la doctora Raya y mi persona. Y es lo mínimo básico entre comillas dentro de inmunología, por favor. Lo tenemos que tomar en cuenta por el tema de tiempo y por el tema también de ubicación en 4º año. Lo repito, las universidades llevan en medio año, 1 año, ubicadas en 2º o en 3º de manera troncal. Inmunología es una materia troncal en todo el mundo. La nuestra igual es troncal. Entonces hay que trabajar en ello. ¿Ok? Si no hay nada más, nos vemos mañana. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego.